Queridos amigos de la República, hemos venido hasta Palacio de Nariño para entrevistar al presidente de Colombia, el señor Iván Duque, a quien yo le agradezco esta oportunidad y también recibir al público peruano. Presidente, muchísimas gracias. José, muchísimas gracias y un saludo también muy especial para toda la comunidad del Perú, país que quiero, país que respeto y país que he visitado múltiples veces en mi vida. Sí, lo hemos visto muchas veces en el Perú. Presidente, ya se acerca el día de su salida. Ya se acerca como que el día cero, el día final. Lo que yo quisiera preguntarle es qué perspectiva tiene ante ello y también si esa tranquilidad que usted pretende tener al terminar su gobierno se pueda ver involucrada en que tenga que estar respondiendo de repente ante los tribunales o ante comisiones investigadoras del Congreso. Pues a ver, primero que todo, y yo creo que es muy importante poner las cosas en perspectiva, yo espero llegar el 7 de agosto con una gran satisfacción en el alma. Primero, de haber sido el presidente que logró liderar el gobierno de mayor inversión social en la historia de Colombia. Segundo, de haber podido dejar a Colombia con un plan de vacunación masiva, gratuita y equitativa. Tercero, haber dejado la mayor inversión y entrega de kilómetros en un periodo presidencial. Y haber logrado dejar para nuestro país la matrícula gratis para el 97% de los estudiantes en las universidades públicas de Colombia. Y aparte de eso, haber logrado las mayores ventas históricas de vivienda y haber dejado consolidada la economía con una senda de crecimiento y dejar el país también con la menor tasa de homicidios en un periodo presidencial en casi 40 años. Ahora, usted también fue el presidente que le tocó enfrentar el momento en que miles de colombianos salieron a las calles a marchar y por ello hubo muertos y también hubo una investigación que se mandó a la Corte Penal Internacional. A ello le pregunto, si no teme a responder a la justicia tras la salida de su gobierno. Primero hay varias cosas. Yo he sido una persona respetuosa de los derechos humanos y que siempre he obrado con la Constitución y la ley. Quien quiera conocer cuáles fueron todas las decisiones durante los momentos más álgidos de orden público, siempre se han hecho puestos de mando unificado y se han hecho con la presencia de las autoridades locales, porque siempre se ha respetado que los responsables del orden público local son las autoridades locales y se les ha dado todo el apoyo. De hecho, cuando hay cualquier conducta individual de un miembro de la fuerza pública que viole los derechos humanos, la Constitución y la ley, soy el primero que levanta la mano para acusar y llamar a que se apliquen todos los protocolos de investigación para determinar responsabilidades. Entonces, yo tengo mi conciencia tranquila que siempre he obrado en el servicio público de manera honorable y de manera transparente. Pero adicionalmente, tengo una condición y es que he sido toda la vida un promotor y un defensor de los derechos humanos hasta el punto que el día de hoy acabamos de sancionar dos de las leyes que hacen importantes reformas en la Policía Nacional de Colombia, incluyendo un nuevo estatuto disciplinario 15 años después del último, pero además creando el cargo del Comisionado de los Derechos Humanos en la Policía Nacional para velar por los más altos estándares en esa fuerza. Como también cuando miramos el resto de las fuerzas militares de nuestro país, también hemos trabajado de manera decidida para que el estándar operativo, para que el estándar en el actual esté siempre ceñido a los más altos rigores de protección de los derechos humanos. Ahora se requiere entonces, digamos, una especie de un nuevo camino entre la población y también su autoridad de orden público. No sé a qué se refiere con un nuevo camino, José, pero lo importante es que en Colombia, la mayoría de la población colombiana, estruendosamente, quiere a su policía, quiere a su ejército, respalda la legalidad. Este es un país que además ha visto siempre el heroísmo de su fuerza pública luchar contra los carteles, contra los grupos terroristas. Y ese afecto lo traslada todos los días cuando los ve en sus calles. Por supuesto, cuando hay alguna actitud de un individuo que haga parte de la fuerza, que desdiga del honor militar o del honor policial, por supuesto que allí se tienen que aplicar todos los correctivos. Pero lo que es importante es que en Colombia hay una muy buena compenetración entre la población y su fuerza pública. ¿Qué es lo que se espera ahora o cómo se le está implementando a la fuerza pública en adelante? Y le va a tocar al siguiente gobierno también implementar con mayor fuerza. Pues es que nosotros tenemos una fuerza pública que se ha ido profesionalizando. Mire, el año pasado logramos las mayores incautaciones de droga en la historia de Colombia. La mayor destrucción de laboratorios de producción de clorhidrato de cocaína.
hemos logrado extraditar más de 638 narcotraficantes o delincuentes a otros países. Y hemos podido ver el trabajo decidido de la fuerza pública en la captura de sinvergüenzas como Otoniel, el capo más temido del mundo, o como lo que vimos el día de ayer, cuando fue dado de baja alias Junior, el cabecilla más importante de las disidencias de las FARC en el suroeste del país, suroccidente del país. Entonces, eso nos permite a todos nosotros darnos cuenta de la labor heroica y titánica que adelantan todas las fuerzas, pero también nos hace ver que las fuerzas se rigen por estándares absolutos y que ellos siempre están dispuestos a responder ante los organismos de control por las conductas individuales de algunos de sus miembros. Presidente, ¿usted previó que al término de su gobierno las encuestas serían desfavorables en cuanto a su aprobación? Yo nunca he gobernado por encuestas, José. Yo he tenido encuestas buenas, encuestas malas. Cuando yo me lancé a la presidencia de la República, duré varios años sin siquiera aparecer en las encuestas y logré la mayor votación en la historia de Colombia. Y lo logré además con alegría, con éxito. Entonces, por eso siempre he mantenido humildad. Cuando las encuestas salen buenas, se trabaja el triple. Y cuando salen malas, se trabaja el triple. Yo gané la primera vuelta en el año 2018 con el 39%. Y la mayoría de encuestas nacionales que se han hecho recientemente me dan esos niveles de aprobación. Para mí las encuestas no son lo importante. Lo importante es cumplir lo que yo le planteé al pueblo colombiano. Y además, si usted se da cuenta, en el mundo en el que estamos viviendo, quizás por la turbulencia que nos ha tocado enfrentar a muchos presidentes en momentos de pandemia, pues la popularidad hoy no es un factor común, desafortunadamente. Pero para mí lo importante, vuelvo y le digo, es cumplir la obra de gobierno, que eso es lo que a mí me estimula, no claro. Gobernar por encuestas. Más la popularidad de repente lo favorece, pero favorece a otros personajes que de repente son opuestos a usted. Entonces, el público, la opinión pública colombiana está alejándose, ¿no?, del apoyo a la presidencia, pero también dándole más apoyo a la oposición. Depende como usted lo mire. Cuando usted analiza las encuestas nacionales, por ejemplo, que cubren todo el territorio nacional, a nosotros nos aparece una favorabilidad que puede estar oscilando entre el 37 y el 40%. Lo hemos visto en las últimas 3 o 4 encuestas de alcance nacional. Las encuestas que están suscritas a 5 ciudades capitales, a mí siempre me han sido desfavorables desde cuando yo era candidato a la presidencia. Pero como el país no son 5 ciudades, sino es todo el territorio, las muestras tienen que ser significativas. Cuando esos fenómenos se analizan, a nosotros nos da una cifra que oscila entre el 37 y el 40, muy similar a la votación que yo obtuve en primera vuelta. Yo todos los días trabajo es para sacar adelante mi agenda de gobierno, para responder y cumplir mis promesas, y eso es lo que voy a hacer de aquí hasta el 7 de agosto. ¿Para qué? Para terminar mi mandato con la frente en alto, y como lo voy a hacer, dejándole una carta a los colombianos, donde voy a mostrar una a una las promesas que yo hice en campaña y cómo se han cumplido. ¿Cómo va en la redacción de esa carta? Yo trabajo todos los días, yo escribo todos los días, afortunadamente. Ya estoy trabajando ahorita en el componente social. Estoy escribiendo sobre el tema educativo, que le propuse a Colombia matrícula universitaria gratuita para la gran mayoría de colombianos y lo logramos. Cuando propuse que tendríamos la mayor cobertura en aulas en el país, íbamos a entregar 12.000 aulas. O algo también muy importante, la doble titulación, que vamos a llegar a 600.000 colombianos que se van a graduar del bachillerato en una mano con el título de bachiller y en la otra mano con el título de técnico. Entonces estamos contando esa historia, redactándola, pero desde una perspectiva humana, claro, de lo que representa para mí eso. Más es una cosa lo que usted redacte en esa carta y otra que pueda ser asimilada por el pueblo colombiano. Ese es el reto siempre. Acuérdense que los gobiernos también se decantan. Los gobiernos, después de que terminan, cuando se empieza a hacer la lectura histórica, y como le digo, es con hechos. Porque en la política siempre hay momentos de fragor, de ocasión, pero lo importante son los hechos. Este es el gobierno que más ha aumentado el salario mínimo en términos reales en los últimos 50 años. Este gobierno es el que más ha invertido en política social en la historia de Colombia. Vamos a dejar en este gobierno en kilómetros de carretera, entre dobles calzadas, segunda calzada y terceros carriles, más de lo que se hizo en los primeros 25 años de concesiones en Colombia. Entonces, la satisfacción de hablar con hechos y de ver con tranquilidad los hechos es lo que nos permite a nosotros sacar a un lado lo que son los momentos de ocasión, los termómetros de vibrato y darnos cuenta lo que realmente se ha logrado. Tanto así que Colombia es una de las economías que más creció en el mundo el año pasado y será una de las que más va a crecer en el mundo este año. ¿Por qué? Porque hemos tomado las decisiones correctas. Quiero seguir en el tema de Colombia.
Ante tantas buenas actividades que se han hecho desde este gobierno, o realiza usted en algún momento alguna mea culpa, algo que pudo haber hecho y no lo hizo? ¿Cuál es la principal mea culpa? Uno siempre tiene, todos los días uno siempre está esperando hacer muchas más cosas. Por ejemplo, yo creo que hubo algunos temas en los que nos demoramos en tomar decisiones. Por ejemplo, yo creo que en la gestión de los parques naturales debimos haber hecho los cambios con mucha mayor antelación para acelerar la inversión. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, la aproximación que tuvimos frente a las objeciones que yo formulé a la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, tal vez me faltó hacer más pedagogía y mostrarle a unos sectores políticos que reaccionaron de manera agresiva, que el trasfondo que nosotros hemos tenido es el de garantizar los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Uno siempre está haciendo un ejercicio de evaluación y de hecho cuando deje la presidencia y esté escribiendo sobre todo lo que fueron las grandes decisiones de gobierno, pues seguramente en ese momento tendrá también muchas más oportunidades para hacer reflexiones puntuales de cosas que se hubieran podido hacer mejor o que se hubieran podido hacer antes. Usted menciona que toma las críticas con mucha humildad, incluso también los comentarios favorables siempre los toma con mucha humildad. Sin embargo, estas críticas son constantes por parte de la oposición. Hoy en día la política es así, José. En la política uno no se puede distraer en eso. Yo no leo redes sociales. Yo no pierdo el tiempo en cosas que envenenan el alma. Yo trato siempre de estar conectado en mi actividad en las regiones. Mire, vamos a celebrar en 2 semanas el taller número 100. 100 talleres que se han hecho los fines de semana en distintos lugares del país a lo largo de 3 años y medio de gobierno, descontándole a eso también los meses que estuvimos limitados por la pandemia. Hemos estado haciendo consejos de seguridad, llevando proyectos. Ese afecto, esa cercanía con el ciudadano que está en la región, para mí es muy importante. Yo en las redes lo que hago es postear lo que nosotros queremos dar a conocer, pero yo no paso el tiempo escuchando o viendo comentarios de odio o comentarios altisonantes, porque creo que eso no ayuda. Y además, en el mundo en el que estamos hoy, desafortunadamente, la política espectáculo, del ataque personal, del ataque ramplón, suele a veces ser mucho más eficaz para ganarse aplausos o likes, pero esa no es la política en la que yo creo, ni en la que he creído, y además pude hacer la política en la que creo y ganar la presidencia con la mayor votación de la historia de mi país. Pero entiendo que es una política que aglomera un discurso, que tiene un discurso que aglomera gente, que aglomera a muchas personas que, digamos, se sienten identificadas con ese discurso. Depende, porque si usted mira en Colombia y analiza, por ejemplo, las cuentas reales, activas, que hay, por ejemplo, en una red como Twitter, no llega ni siquiera al 15% de la población colombiana. Ahora, yo respeto a quienes usan esas redes, a quienes se expresan. Yo, de hecho, también tengo una cuenta de Twitter. Pero yo creo que el mundo real de la democracia es mucho más que las redes. O sea, que la mucho más importante que las redes es tener la presencia en el territorio y la conexión y el diálogo con el ciudadano. O sea, se está asociando desde las redes. En muchos lugares del mundo. Es que hoy es un fenómeno mundial. Por eso, pero en Colombia también. Es que hoy no hay un solo país del mundo, salvo que sea una dictadura, claro, donde no esté presente el fenómeno del odio y los ataques en las redes sociales. Pero ahí por eso es donde uno tiene que actuar con ecuanimidad. Yo no me detengo ahí. Yo no me detengo en las críticas destructivas. Las críticas constructivas sí. Las que le ayudan a uno a reflexionar y a hacer mejores cosas siempre. Pero la crítica destructiva, la que quiere llegar es a afectar el espíritu, a mí nunca me lo han afectado, ni me lo van a afectar. He caminado por las calles de Bogotá y pude conversar con algunas personas, o sea, aquellas personas que viven del día a día, ¿no? Y ellos comparten ese sentimiento de que ya se termine este gobierno, pero que tienen mucha incertidumbre política. Sin embargo, no he escuchado la opción de Gustavo Petro dentro de sus discursos. ¿Usted comparte esta incertidumbre por lo que se viene en la política, pero también este rechazo hacia Petro? Pues mire, yo no puedo opinar de política, José. Aunque muchas veces quisiera, uno no puede opinar de política cuando está en estos cargos. Lo que sí le puedo decir es lo siguiente. Cuando hablamos de los ciudadanos en Colombia, en este gobierno, parta de una base. Nosotros recibimos cerca de 3 millones de beneficiarios de programas sociales de transferencias económicas. Hoy, nosotros estamos llegando a 10 millones de hogares beneficiarios.
Es decir, es la mayor cobertura a través de programas como la devolución del IVA, el ingreso solidario, y esa preocupación genuina por las personas más humildes y más necesitadas ha estado presente. En estas épocas electorales siempre hay incertidumbre, en cualquier país, pero yo creo que adicional a eso, también hay una sensación que tienen los ciudadanos de Colombia y es de rechazar categóricamente el populismo, la demagogia, el discurso expropiador, el discurso que quiere legitimar la violencia como método de hacer política. Y eso a mí me parece que es positivo, porque el ciudadano colombiano no quiere que nadie venga a cooptarle sus libertades ni a quitarle lo que ha construido con tanto esfuerzo. Entonces me parece que cuando se junta la preocupación con una reflexión genuina, eso permite que el votante acuda con una mejor conciencia a las urnas. Por ahí también entonces he recibido los comentarios que cuando se dan este tipo de campañas, cuando se dan las campañas políticas, y se lo digo porque también es un fenómeno internacional, traer el monstruo de Venezuela a esta campaña electoral se va a terminar dando, pero nos estamos dando cuenta que una cosa es la forma en cómo se gobierna dentro de una dictadura y otra cosa es cómo se gobierna en un régimen abierto, un régimen que no importa Pero no se te olvide, José, una cosa. ¿Cómo empezó la debacle de Venezuela? Empezó en democracia y rápidamente se volvió una dictocracia y después en la más oprobiosa de las dictaduras. Y el fenómeno de Venezuela aquí se siente, aquí nadie nos viene a pintar pajaritos en el cielo. Aquí hay 1.8 millones de migrantes en nuestro país que han llegado buscando refugio, con frío en los huesos, con desolación, y que han llegado a Colombia buscando oportunidades porque lo poco o lo mucho que tenían, lo perdieron en gobiernos que se dedicaron a acabar con la iniciativa privada y acabar con las oportunidades de empleo. Entonces, no es que aquí tenga nadie que traer ningún monstruo. Aquí en Colombia ya han visto el monstruo. Y por eso en Colombia todos los que han sido áulicos, defensores, promotores o estafetas del discurso de Chávez van a ser rechazados en las urnas. ¿Y no cree que eso, digamos, alimenta la popularidad de la oposición? Este monstruo que le digo, este discurso de venezolanización de un país que se va a ver en estas elecciones. Aquí no hay venezolanización. Aquí lo que se ha visto es la tristeza de Venezuela. Aquí lo que se ha visto es la tristeza a quienes lo perdieron todo. Y la gente en Colombia tiene espíritu emprendedor. Es un país de un gran espíritu emprendedor, sea la más micro de las empresas o familiempresas hasta la empresa más grande. En Colombia se rechaza el discurso demagógico, el discurso populista, el del pan para hoy, que es hambre para mañana. El discurso que quiere legitimar causas sociales, pero aniquilando cualquier posibilidad de inversión. El colombiano no traga entero. Y por eso yo tengo la certeza de que en las urnas los ciudadanos van a rechazar cualquier fórmula que trate de vincular en nuestro país el fallido modelo venezolano. Es momento de nuevas voces políticas, también se escucha dentro de las calles, pero así para hacer una pregunta rápida, ¿es momento de repente de que una mujer llegue al gobierno? Pues yo fui el primer presidente a tener una mujer vicepresidenta en 200 años de historia en Colombia. Tengo un gabinete paritario. Tuve además el primer gabinete paritario en la historia de nuestro país y he empoderado a la mujer. La mujer tiene que buscar siempre la presencia y la aspiración. La mujer tiene que mostrar siempre su liderazgo. Y si yo que he sido un promotor del liderazgo de la mujer, ¿cómo no voy a estar contento con que haya más mujeres participando en política? Este gobierno ayudó a promover la reforma al Código Electoral, que tiene no solamente las listas paritarias, sino las listas cremallera, hombre-mujer, que esperamos salga de la revisión de la Corte Constitucional muy pronto. Entonces, el empoderamiento de la mujer es algo en lo que creo con absoluta convicción. ¿Y ve con positivismo los personajes de mujeres que están entrando dentro de esta campaña? Hay mujeres que aprecio mucho y que admiro mucho, como también hay mujeres que admiro y aprecio mucho en el Congreso, y hay mujeres que admiro y aprecio mucho en cargos locales. Ingrid Betancourt. Pues yo con ella no tengo una relación pues de mucho tiempo, la conozco muy poco, pero creo que es una mujer que ha tenido que enfrentar muchos momentos de dolor en su vida, que ha estado mucho tiempo alejada de Colombia, pero si ella quiere venir a participar en la gesta democrática, bienvenido sea. ¿Es momento para un gobierno de izquierda? Porque históricamente Colombia no da tribuna a los gobiernos de izquierda, siempre son
coaliciones, centro, es algo que digamos destacó mucho de la política colombiana, que siempre como que están unificándose entre los partidos, pero ¿se puede hablar ya de un momento dentro para la izquierda colombiana? Es que yo creo que el mundo no se divide entre izquierdas y derechas. Yo creo que además nos hemos podido dar cuenta. Mire, a mí muchos de mis enemigos políticos o de quienes más me atacan políticamente me dicen que soy de extrema derecha. Entonces yo me pongo a pensar, me dicen extrema derecha, pero soy el presidente de la matrícula universitaria gratuita para los estratos 1, 2 y 3. Me dicen la extrema derecha, pero es el gobierno de más inversión social en la historia de Colombia. Me dicen extrema derecha, pero es el gobierno que más subsidios de vivienda de interés social ha entregado en la historia de nuestro país. Entonces, para mí esos debates no hacen sentido. ¿Qué debates sí hacen sentido? El debate entre los demagogos y los pedagogos. Los demagogos, que son los que venden pan para hoy, incubanes hambre para mañana. Los demagogos que quieren expropiar. Los que venden cantos de sirena y después terminan destruyendo las instituciones. Y los pedagogos, que somos los que creemos en las soluciones basadas en el esfuerzo, en el respeto a la legalidad, en el respeto a la institucionalidad. Entonces, este país lo que siempre ha rechazado es la demagogia. Pero este país ha logrado tener gobiernos de distintos partidos que tengan un gran énfasis en lo social. Y de hecho se han hecho las más importantes reformas sociales de nuestro país dentro de la institucionalidad. Por eso es que ese discurso de fractura, de pesimista, destructivo, ese discurso no ha pertrechado a nuestro país porque el colombiano sabe conseguir las cosas por esfuerzo, al colombiano nadie le regala nada y logra además sacar adelante con mucha motivación sus proyectos. Y usted que está en el gobierno, ¿ese discurso no ha mellado en algunos, de repente, acuerdos internacionales o inversiones extranjeras? No. Afortunadamente en Colombia sigue primando la credibilidad de nuestro sistema económico. Pese a estas elecciones que se vienen. Claro. Okay. De hecho, si usted mira la inversión extranjera directa no mineroenergética, en los últimos 3 años y medio ha crecido más de un 190%. Y hoy siguen viendo muchos inversionistas a Colombia como un lugar de conexión con grandes mercados, un lugar donde hay reglas de juego, donde hay unas instituciones sólidas, donde tenemos además pesos y contrapesos, pero adicionalmente donde tenemos un país que al capital lo recibe con los brazos abiertos para que venga y transforme y genere empleo en nuestro país. Y yo creo que eso hace una gran diferencia, sobre todo con esos regímenes que constantemente están buscando atacar a la iniciativa privada y generar una fractura en la sociedad. Justamente de esos regímenes, quiero enfocarme en el régimen de Venezuela. Usted sale el día 7 de agosto, sin embargo, Maduro se queda en el poder. Pero luchamos por lo que creímos. Esos acuerdos del pasado de silencio son muy peligrosos, porque el silencio hizo cómplice a muchos gobiernos que miraron al otro lado para dejar incubar el fenómeno que ocurre en Venezuela. Yo denuncié a Maduro en la Corte Penal Internacional. Sí. Yo trabajé denunciando a Maduro en distintos escenarios internacionales y adicionalmente he defendido el retorno a la democracia y he podido tener el gesto más grande humanitario que haya visto recientemente este continente, que fue el de dar el estatus de protección temporal a 1.8 millones de migrantes. Entonces yo he enfrentado mis batallas con convicción, con creencia y con lo que le prometí al país. Pero además lo hemos hecho dentro del multilateralismo. Entonces, Maduro es un dictador. Si yo termino mi gobierno y continúa la dictadura, por lo menos tengo la satisfacción de que la enfrenté. Y la enfrenté con argumentos, y la enfrenté ante la comunidad internacional, y la enfrenté dándole también albergue a quienes la pobreza engendrada en ese régimen expulsó. Entonces, uno en la vida tiene que estar con la conciencia tranquila de haber estado en la arena y haber defendido lo que creí. ¿Cree que el cerco diplomático que en algún momento se promovió ha fracasado? No. Creo que el cerco diplomático ha tenido también éxitos muy importantes. Que más de 50 naciones no reconozcan a Nicolás Maduro, que se han implementado sanciones económicas efectivas, que se han abierto casos en tribunales internacionales contra el dictador y contra su círculo más cercano, que se haya podido poner en marcha una operación contra el lavado de activos de recursos de esa nación en el mundo y que además alerte a la humanidad sobre lo que ocurre en Venezuela para darse cuenta que Maduro es el Slobodan Milosevic de América Latina. Entonces creo que el cerco diplomático y que fue una acción multilateral ha tenido resultados.
que hace falta la estocada final, que es el retorno a la democracia, sin lugar a dudas. Pero aquí quienes creemos en la democracia y quienes creemos en el empoderamiento de los ciudadanos para tomar esas decisiones soberanas, lo seguiremos haciendo hasta que retorne la democracia a ese país. Señor presidente, en sus relaciones con Perú, ¿qué ha podido aconsejarle al presidente Castillo? Entre presidentes no nos damos consejos, José. Okay. Entre presidentes conversamos sobre muchos temas. Y yo celebro que el presidente Castillo haya visitado Colombia, que hayamos tenido un gabinete binacional fructífero. Yo de hecho espero estar, antes de terminar mi mandato, en Chota, donde tendremos el gabinete binacional de Colombia y Perú. Y aquí lo que hemos visto en la conversación de la Alianza del Pacífico, en la conversación a través del bloque andino, pero sobre todo en la relación bilateral, es que Colombia y el Perú comparten inversión, comparten exportaciones y tienen en este momento la posibilidad de generar confianza sobre la estabilidad macroeconómica. Yo creo que en la medida que el presidente Castillo mantenga un mensaje que sea consistente y coherente con darle garantías a la inversión, eso le va a ayudar a sacar adelante su agenda social. ¿Qué tan bueno entonces es, digamos, la amistad que tiene Colombia con Perú? Porque más allá de los gobernantes, es más importante por los acuerdos económicos. Es muy sólida, es estrecha, está en el punto más alto y parte de la base de principios e intereses comunes, pero además sobre la convicción de una agenda que involucra también el cuidado de la Amazonía, las zonas de frontera, que involucra también el comercio, que involucra también la inversión extranjera entre los dos países. Y yo creo que sobre esa base nosotros hemos logrado llevar la relación bilateral con el Perú al punto más alto que ha estado en su historia. Ok. Señor presidente, solamente con esta pregunta quisiera terminar. Mañana va a estar Colombia en los ojos del mundo por la celebración de la Alianza Pacífico, de la cumbre de la Alianza Pacífico. Es un momento muy importante, además de porque se entrega la presidencia pro tempore a México, pero también porque la Alianza Pacífico necesitaba pues un reimpulso, ¿no? Y es lo que se va a ver en adelante. Bueno, durante la presidencia pro tempore que he podido ostentar, pues nosotros vamos a dejar el mensaje de la llegada de Singapur y también muy avanzado en la incorporación del Ecuador, algo que en el pasado también desarrolló el presidente Sebastián Piñera. Entonces yo creo que en esta presidencia pro tempore ver que las cosas que soñamos están ocurriendo también nos permite a nosotros ver con un gran sentido de urgencia la importancia de consolidar ese bloque, porque es un bloque que tiene un peso importante en el comercio intrarregional, porque tiene un peso importante en las economías latinoamericanas y porque representa una gran apuesta para ir desregulando y consolidando mercados. En 5 años, ya termino, en 5 años, ¿dónde se ve, presidente? ¿O dónde me estaría dando la siguiente entrevista? No sé dónde la esté dando, pero lo que sí le puedo decir es que en 5 años seguiré trabajando intensamente por las causas en las que estoy comprometido, seguiré muy involucrado en los temas ambientales, estaré trabajando en los temas de migración, seguiré trabajando en los temas de emprendimiento, y por supuesto en la defensa de la democracia en América Latina. Y eso traerá actividades académicas, traerá actividades internacionales, pero yo también tengo la clara convicción de montar una escuela de liderazgo juvenil en Colombia para que podamos traer los mejores conferencistas, las mejores personas en distintas áreas y llegar a esa Colombia profunda para motivar e irrigar en los jóvenes el interés por lo público y en ejercer una participación activa en la formulación de políticas que beneficien a la sociedad. Señor presidente, muchísimas gracias por haberme recibido. O sea, muchísimas gracias, te lo agradezco mucho. Listo. Y de esta forma terminamos la entrevista con el presidente Iván Duque. Hasta luego.